En esta clase revisaremos la segunda parte de las regiones profundas de la cara. Estudiemos la región o fosa cigomática. Su estudio va a comprender sus límites y contenido. Veamos los límites de la región o fosa cigomática. El límite proximal va a estar dado por un plano que va a pasar por el arco cigomático y por la cresta infratemporal del esfenoides. 2. Límite ventral va a estar dado por la tuberosidad maxilar. 3. El límite lateral va a estar dado por la cara medial de la rama del hueso mandibular. 4. El límite dorsal va a estar dado por la parte anterior de la glándula parótida. 5. Límite distal o piso. Va a estar dado por un plano horizontal que va a pasar por el borde inferior del hueso mandibular. En esta imagen podemos apreciar con el número 3 el límite lateral que va a estar dado por la cara medial de la rama mandibular. 6. El límite medial de la fosa temporal hacia adelante va a estar dado por la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Hacia adelante y hacia atrás por el músculo constrictor superior de la faringe. Veamos el contenido de la región o fosa temporal. 1. Vamos a encontrar al músculo pterigoideo lateral. 2. El músculo pterigoideo medial. 3. Al nervio mandibular o quinto 3. 4. Al ganglio óptico, que es el ganglio anexo al nervio mandibular. Y vamos a encontrar también a la arteria maxilar interna en su primera y segunda porción. 1. Músculo pterigoideo lateral. Tenemos una imagen del músculo pterigoideo lateral. Como pueden apreciar, tiene forma conoide, de tal manera que la base se va a insertar en el cráneo y el vértice en el cóndilo mandibular. El músculo pterigoideo lateral va a tener dos fascículos. 1. Fascículo superior o esfenoidal. 2. Fascículo inferior o pterigoideo. Veamos sus inserciones. 1. El fascículo superior o esfenoidal se inserta proximalmente por debajo de la cresta infratemporal del esfenoides. Asimismo, se inserta en el ala mayor del esfenoides y como pueden apreciar, va a presentar fibras de dirección horizontal de adelante hacia atrás. Distalmente se inserta en el borde anterior del cartílago intraarticular de la articulación temporomandibular. La función que va a desempeñar el fascículo superior o esfenoidal es la de ser protrusor de la mandíbula. Asimismo, va a iniciar el descenso de la mandíbula. 2. El fascículo inferior o pterigoideo. Proximalmente se inserta en la cara lateral de la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Como pueden apreciar, van a presentar fibras de dirección oblicua de adelante hacia atrás. Distalmente llega al cuello del cóndilo mandibular. Va a presentar dos funciones. Uno va a ser retropulsor de la mandíbula, es decir, lleva hacia atrás la mandíbula. Y 2. Diductor de la mandíbula, es decir, movimientos de lateralidad de la mandíbula. Músculo pterigoideo medial. En esta imagen podemos apreciar al músculo pterigoideo medial. Como pueden apreciar, el pterigoideo medial es un músculo de forma cuadrilátera, potente y se va a ubicar por dentro del pterigoideo lateral. Bien, sus inserciones proximales lo va a realizar en la fosa pterigoidea. No se olviden que la fosa pterigoidea estaba en la apófisis pterigoides.
va a presentar fibras de dirección oblicua de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. La inserción distal lo va a realizar en la cara medial de la rama mandibular, en una superficie triangular que se va a encontrar por debajo de la espina de Spigg y del orificio del conducto dentario. La función que va a desempeñar el pterigoideo medial es elevar la mandíbula, es decir, es un músculo masticador. El músculo pterigoideo medial va a estar inervado por el nervio pterigoideo medial y el músculo pterigoideo lateral va a estar inervado por el nervio pterigoideo lateral. 3. Nervio mandibular o quinto 3. El nervio trigémino va a presentar el ganglio de Gasser que se va a ubicar en la fosita trigeminal o de Gasser, en la cual se va a dividir en sus tres ramos. En quinto 1 o nervio oftálmico. Este oftálmico a su vez se va a subdividir en tres ramos. El oftálmico ingresa a la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenoidal, dividido en tres ramos, en frontal, en nasal y en lagrimal. Luego, en el quinto 2 o nervio maxilar. Este nervio maxilar llega a la fosa pterigomaxilar a través del agujero redondo mayor. Y en quinto 3 o nervio mandibular, que ingresa a la fosa cigomática a través del agujero oval, conjuntamente con la arteria meningia menor. El nervio mandibular o quinto 3 va a dar tres ramos colaterales. 1, el nervio recurrente meningio. 2, el nervio para el pterigoideo medial. Y 3, el ramo para el ganglio óptico. En esta imagen podemos apreciar que el nervio mandibular es un nervio mixto, es decir, tiene una raíz motora, como pueden apreciar con la letra A. Esta raíz motora es delgado y se va a originar en los núcleos motores del quinto nervio craneal. Asimismo, presenta una raíz sensitiva con la letra B, la cual es gruesa y se origina como prolongación del ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Veamos los ramos colaterales. 1. El nervio recurrente meningio. Este nervio ingresa por el agujero redondo menor o espinoso, acompañado con la arteria meningia media, para dar inervación a las meninges de la fosa craneal media. 2. El nervio para el músculo pterigoideo medial. Inerva el pterigoideo medial. 3. La rama para el ganglio óptico. Este ramo solamente atraviesa el ganglio óptico y se dirige a la caja del tímpano para dar inervación al músculo del martillo. Los ramos terminales del nervio mandibular se van a dividir en dos troncos, en el tronco anterior y en tronco posterior. Entonces veamos los ramos del tronco anterior. 1. El nervio temporobucal, que a su vez se va a subdividir en temporal profundo anterior y en nervio bucal. 2. El temporal profundo medio, lo cual es un nervio inconstante. 3. Nervio temporomaseterino, que se va a dividir en nervio maseterino y en temporal profundo posterior. Y 4. El nervio para el músculo pterigoideo lateral. Veamos los ramos del tronco anterior. 1. Nervio temporobucal. Este nervio temporobucal, como pueden apreciar ustedes, va a emerger entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. Vean que se va a dividir en dos ramos, en temporal profundo anterior, que va a tener un trayecto ascendente y va a dar inervación a la parte profunda anterior del músculo temporal. El temporobucal también se va a dividir en el 1B, su ramo o nervio bucal. El nervio bucal va a tener un trayecto
hacia abajo, es decir, descendente y anterior. Se va a acompañar con la arteria bucal y se va a dirigir hacia el músculo buccinador. Perfora el músculo buccinador, pero no lo va a inervar para llegar a la mucosa oral y dar inervación al carrillo. 2. El nervio temporal profundo medio. Este nervio es inconstante y como pueden apreciar tiene un trayecto ascendente, perfora al músculo y fascia temporal para dar inervación a la parte profunda media del músculo temporal. 3. El nervio temporomaceterino. Este nervio temporomaceterino se divide en dos. El nervio temporal profundo posterior, con el 3A, que tiene un trayecto ascendente, perfora la fascia y músculo, vean ustedes, temporal, para dar inervación a la parte profunda posterior del músculo temporal. Asimismo, este temporomaceterino emite el nervio maceterino, que va a tener un trayecto descendente. Se acompaña de la arteria maceterina y se dirige y cruza la escotadura mandibular para dirigirse al músculo macetero y darle inervación. 4. El nervio pterigoideo lateral. Inerva al músculo pterigoideo lateral. Estamos viendo los ramos terminales del nervio mandibular o quinto 3. Sus ramos terminales se dividían en un tronco anterior y en un tronco posterior. Entonces veamos los ramos del tronco posterior. 1. El nervio aurículo temporal. 2. El nervio dentario inferior. Este dentario inferior a su vez va a dar el nervio miloioideo. Luego se introduce el conducto dentario en la cual va a dar los nervios para los molares, premolares, para el canino y el incisivo. Y luego da pues el tronco posterior con el número 3, el nervio lingual. En esta imagen podemos apreciar los ramos del tronco posterior del nervio mandibular. 1. El nervio aurículo temporal. Es un ramo sensitivo. Sus dos raíces de origen van a formar un ojal a la arteria meningia media. Luego, este nervio se va a introducir en la celda parotidia para acompañarse luego con la arteria temporal superficial. La función del nervio auriculotemporal es la de estimular la secreción salivar de la glándula parótida. 2. El nervio dentario inferior. Tiene un trayecto descendente y es un nervio mixto. Antes de introducirse al conducto dentario, emite el nervio miloioideo, que va a discurrir por el canal miloioideo. El nervio miloioideo va a dar inervación al músculo miloioideo. 3. El nervio lingual. El nervio lingual va a tener un trayecto descendente y hacia adelante. Es un ramo sensitivo. Este nervio lo vamos a ubicar entre la cara medial de la rama mandibular y el músculo pterigoideo medial. Como pueden apreciar en la imagen, va a recibir al nervio cuerda del tímpano. Como recordamos, es un ramo intrapetroso del facial. Ingresan a la cavidad oral y van a dar sensibilidad sensorial, es decir, el gusto de la mucosa de los 2/3 anteriores del dorso de la lengua. En esta imagen vamos a ver los ramos del tronco posterior. 1. El nervio auriculotemporal. El nervio auriculotemporal va a dar ramos auriculares anteriores. Inerva la parte anterior del pabellón auricular. Asimismo emite ramos cutáneos que van a dar inervación sensitiva a la región temporal. Luego emite ramos articulares que van a dar inervación a la articulación temporomandibular. 2. El nervio dentario inferior. Habíamos manifestado pues que se introducía
al conducto dentario y dentro del conducto dentario emite ramos para los molares, ramos para los premolares, un ramo para el canino y un ramo para los incisivos. El nervio dentario inferior va a tener como ramo terminal al nervio mentoniano, el nervio que emergía por el agujero mentoniano para dar inervación a la piel del mentón. 3. El nervio lingual. Habíamos manifestado pues que se unía a la cuerda del tímpano, ¿no? Para llegar a los 2/3 anteriores del dorso de la lengua y recoger información sensorial del gusto que van a estar ubicados en las papilas gustativas. Veamos el ganglio óptico. El ganglio óptico es un ganglio parasimpático anexo al nervio mandibular o quinto 3. El ganglio óptico va a presentar aferencias o raíces y eferencias. Veamos las eferencias. Va a presentar 3 aferencias o raíces. La aferencia parasimpática motora va a proceder del nervio timpanal, que a su vez es ramo del gloso faringio o noveno nervio craneal. La raíz visceromotora va a proceder del nervio pterigoideo medial. Recordemos que es un ramo colateral del mandibular. La raíz simpática va a proceder del ganglio simpático superior. A su vez, estas fibras se van a incorporar a la arteria carótida externa, a la maxilar interna y meningia media para llegar al ganglio óptico. En esta imagen podemos apreciar las aferencias o raíces del ganglio óptico. 1. La raíz parasimpática motora va a proceder del nervio timpanal, que a su vez es del glosofaringio o noveno nervio craneal. 2. El componente visceromotor o raíz visceromotor va a provenir del nervio del pterigoideo medial. Y la raíz simpática va a proceder del ganglio simpático cervical superior. Estas fibras del ganglio simpático se van a incorporar, como pueden apreciar en la imagen, a la arteria carótida externa. De la carótida externa se van a incorporar a la maxilar interna y de la maxilar interna a la meningia media para llegar al ganglio. Veamos las eferencias del ganglio óptico. Del ganglio óptico van a salir fibras postganglionares parasimpáticas que se van a incorporar a los siguientes nervios: al nervio auriculotemporal, al nervio pterigoideo medial, al nervio del peristafilino lateral o externo y al nervio del músculo del martillo. En esta imagen podemos ver las eferencias del ganglio óptico. Podemos apreciar que del ganglio óptico van a salir fibras postganglionares parasimpáticos que se van a incorporar a los siguientes nervios. 1. Al aurículo temporal. Estas eferencias van a ingresar a la glándula parótida para dar efecto de secreción salivar. 2. Se incorporan al nervio del pterigoideo medial. 3. Se incorporan al nervio del peristafilino lateral o externo. Y 4. Se va a incorporar al nervio del músculo del martillo. Estudiaremos ahora la fosa pterigomaxilar o fosa pterigopalatina maxilar. Límites de la fosa pterigomaxilar. Fosa pterigomaxilar. Esta fosa va a tener la forma de una pirámide en la cual la base va a ser proximal y el vértice distal. Veamos sus límites. La fosa pterigomaxilar va a tener como límite ventral a la tuberosidad del maxilar. El límite dorsal va a estar dado por la parte anterior
de la apófisis pterigoides del esfenoides. El límite medial va a estar dado por la lámina vertical del hueso palatino. El límite lateral va a comunicar libremente con la fosa cigomática. La base va a ser proximal y va a estar dado por el cuerpo del esfenoides y la apófisis orbitaria del hueso palatino. El vértice es distal y va a estar dado por la confluencia de la tuberosidad del maxilar con la apófisis pterigoides. Comunicaciones de la fosa pterigomaxilar con otras regiones. La fosa pterigomaxilar, como pueden apreciar en la imagen, tiene pequeñas dimensiones, pero va a presentar 7 agujeros o fisuras por la cual van a ingresar o salir estructuras anatómicas que las van a comunicar con otras regiones. Bien, va a tener comunicación con la fosa craneal media. Se comunica también con las fosas orbitarias, asimismo con las fosas nasales, con la fosa oral, con la fosa cigomática y con la nasofaringe. La fosa pterigomaxilar se va a comunicar con la fosa craneal media mediante 1. El agujero redondo mayor, 2. El conducto vidiano. Tanto el agujero redondo mayor como el conducto vidiano van a llegar a la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. La fosa pterigomaxilar se va a comunicar con las fosas orbitarias mediante la hendidura esfenomaxilar. La hendidura esfenomaxilar va a comunicar la parte superior de la pared anterior de la fosa pterigomaxilar con el piso de la fosa orbitaria. Por la hendidura esfenomaxilar van a atravesar los vasos y nervios suborbitarios, asimismo el nervio cigomático orbitario y los nervios orbitarios. La fosa pterigomaxilar se va a comunicar con las fosas nasales mediante el agujero esfenopalatino. El agujero esfenopalatino va a comunicar pues con la cara medial de la fosa pterigomaxilar. Va a discurrir por este agujero la arteria esfenopalatina y los nervios nasales. La fosa pterigomaxilar se va a comunicar con la fosa oral mediante el agujero palatino mayor. Recordemos que por el agujero palatino mayor va a discurrir los vasos y nervios palatinos mayores. La fosa pterigomaxilar se comunica libremente con la fosa cigomática mediante la fisura pterigomaxilar. Miren, la fisura va a estar dado pues por la tuberosidad del maxilar con la apófisis pterigoides. Y debemos recordar que por esta fisura van a discurrir los vasos maxilares internos. La fosa pterigomaxilar se va a comunicar con la nasofaringe mediante el agujero pterigopalatino. El conducto pterigopalatino va a desembocar en la pared posterior de la fosa pterigomaxilar. Debemos recordar que por el conducto pterigopalatino van a atravesar los vasos y nervios pterigopalatinos. Asimismo, debemos recordar que el nervio pterigopalatino también se denomina faringio de Buch. Contenido de la fosa pterigomaxilar o pterigopalatina maxilar. 1. El nervio maxilar o quinto 2. 2. El ganglio esfenopalatino o es un ganglio anexo al quinto 2. 3. La arteria maxilar interna, pero en su tercer sector, es decir, el sector distal o sector pterigomaxilar. Debemos recordar que el primer y segundo sector van a pertenecer a la fosa cigomática. Nervio maxilar o quinto 2. El nervio maxilar o quinto 2 es un nervio sensitivo que se va a originar en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. Este ganglio recordemos que se ubicaba en la fosa craneal media. Abandona la fosa craneal media a través del agujero redondo mayor para llegar
a la fosa pterigomaxilar a través de su pared posterior. Se ubica en la fosa pterigomaxilar y abandona esta fosa a través de la hendidura esfenomaxilar para ubicarse en el canal y luego conducto suborbitario. Vean en la imagen que el canal y conducto suborbitario van a estar ubicados en el piso de las fosas orbitarias. Veamos los ramos colaterales del nervio maxilar. 1. Nervios ganglionares. 2. Nervio cigomático. Y 3. El nervio dentario póstero superior o alveolar. Ramos colaterales del nervio maxilar o quinto 2. 1. Los nervios ganglionares. Como pueden apreciar en la imagen, van a ser en número de 2 y tienen una dirección descendente. Los nervios ganglionares van a representar las raíces sensitivas del ganglio esfenopalatino. Recordemos que el ganglio esfenopalatino pues, es un ganglio anexo al nervio maxilar. Continuamos viendo los ramos colaterales del nervio maxilar. 2. Nervio cigomático. Este nervio también se denomina nervio orbitario. Como pueden apreciar en la imagen, va a tener una dirección anterior, ingresa a la fosa orbitaria a través de la hendidura esfenomaxilar. En la fosa orbitaria se divide en dos ramos. El 2A es el nervio cigomático temporal. Este nervio cigomático temporal, vean ustedes que se van a tomosar con el nervio lagrimal, que es un ramo del quinto 1 o nervio oftálmico. Continúa con dirección anterior y atraviesa un pequeño orificio para llegar a la fosa temporal. Este pequeño orificio va a estar ubicado en la apófisis frontal u orbitaria del hueso cigomático y va a dar inervación sensitiva a la región temporal. Da un segundo ramo, el 2B, el cigomático facial. Vean ustedes que también tiene un trayecto o dirección anterior. Atraviesa el agujero cigomático facial. Recordemos que estaba ubicado en la cara lateral del hueso cigomático y llega pues a la región cigomática dándole inervación sensitiva, es decir, a la piel. El cigomático temporal y el cigomático facial van a transitar por la pared lateral de la cavidad orbitaria. Tercer ramo colateral del nervio maxilar o quinto 2. 3. El nervio dentario póstero superior o nervio alveolar. El nervio dentario póstero superior va a abandonar la fosa pterigomaxilar a través de la fisura pterigomaxilar para llegar a la fosa cigomática. En la fosa cigomática se va a dividir en dos ramos. El 3A es el ramo lateral. El ramo lateral se va a encargar de dar inervación a la mucosa de las encías y el carrillo bucal. El 3B es el ramo medial. El ramo medial va a atravesar el orificio dentario posterior. Recordemos que el orificio dentario posterior va a estar ubicado en la tuberosidad maxilar. El ramo medial se va a encargar de dar inervación a los molares y así también contribuye en la inervación del seno maxilar. El ramo medial va a formar el plexo dentario para los premolares. Forma este plexo cuando no existe el nervio dentario medio superior, que es un ramo del suborbitario, como vamos a ver más adelante. En esta imagen podemos ver en conjunto los tres ramos colaterales del nervio maxilar. 1. Los dos nervios maxilares. 2. El nervio cigomático que se dividía dentro de la cavidad orbitaria en cigomático temporal y cigomático facial. Y 3. El dentario póstero superior o nervio alveolar. Recordemos también que el nervio cigomático se denomina orbitario. El nervio suborbitario es el ramo terminal del nervio maxilar o quinto 2.
El ramo terminal del nervio maxilar o quinto 2 es el nervio suborbitario. Vean ustedes en la imagen que está con el número 1, el nervio suborbitario tiene un trayecto anterior. Abandona la fosa pterigomaxilar a través de la hendidura maxilar para luego ocupar inicialmente el canal y luego conducto suborbitario. Vean ustedes que el conducto y el canal van a estar ubicados en el suelo de las fosas orbitarias para emerger en la región de la cara a través del agujero suborbitario. Ramos colaterales del nervio suborbitario. Va a presentar dos colaterales. 1A es el dentario medio superior. El nervio dentario medio superior es un nervio inconstante y va a dar inervación a los premolares y al seno maxilar. Participa en la formación del plexo dentario superior. 1B es el nervio dentario anterosuperior. Este nervio va a dar inervación a los incisivos y al canino. Vean ustedes que también inerva al seno maxilar y participa en la formación del plexo dentario superior. El plexo dentario superior va a dar inervación a todas las piezas dentarias de la arcada superior. El nervio suborbitario, luego de haber dado sus dos ramos colaterales en el surco y en el conducto suborbitario, va a emerger hacia la región de la cara a través del agujero suborbitario, dando tres ramos terminales. Primero, o la letra A, son los nervios palpebrales. Estos nervios van a inervar la piel del párpado inferior. B, nervios nasales. Los nasales van a dar inervación a la región lateral de la nariz y parte del tabique nasal. Y C, los nervios labiales superiores. Estos nervios labiales superiores van a dar inervación a la piel de la mejilla, el labio superior y la mucosa oral. Veamos ahora el ganglio esfenopalatino, denominado también ganglio pterigomaxilar. El ganglio esfenopalatino se denomina también pterigomaxilar. El ganglio esfenopalatino va a representar el mayor de los cuatro ganglios parasimpáticos ubicados en la cabeza. Se va a ubicar en la fosa pterigomaxilar conjuntamente con la arteria maxilar en su sector distal o tercera porción. Vemos en la imagen que el ganglio se va a ubicar por debajo del nervio maxilar, la cual va a estar suspendida pues por los dos nervios ganglionares. Recordemos que los nervios ganglionares se originaban como ramos colaterales del nervio maxilar o quinto 2. Va a tener un aspecto aplanado y una coloración rojo grisácea. El ganglio esfenopalatino va a presentar aferencias o raíces y eferencias. Veamos sus aferencias o raíces. 1. El parasimpático visceromotor va a estar dado por el nervio petroso superficial. La aferencia o raíz simpática va a provenir del nervio petroso profundo y la aferencia o raíz sensitiva proviene de los dos nervios ganglionares que son ramos del quinto 2. Aferencias o raíces del ganglio esfenopalatina van a ser en número de 3. 1. La aferencia o raíz parasimpática visceromotora se va a originar en el núcleo lácrimo-muconasal que va a estar ubicado en la protuberancia anular. Estas fibras se van a unir al nervio facial y a través del nervio facial van a llegar al ganglio geniculado del facial. Del ganglio geniculado del facial se proyecta como nervio petroso superficial que va a dirigirse hacia el conducto vidiano, previamente unido al nervio petroso profundo. La raíz o aferencia simpática va a estar dado o va a provenir del ganglio simpático cervical superior. Este ganglio va a tener fibras
que van a estar rodeando a la arteria carótida interna, es decir, formando el ganglio carotidio interno. Este ganglio carotidio, como pueden ver en la imagen, va a formar el nervio petroso profundo. Este nervio petroso profundo se une con el nervio petroso superficial para originar el nervio vidiano. El nervio vidiano va a transitar por el conducto vidiano como parte del van vidiano, o sea, es decir, vena, arteria y nervio vidiano, para llegar al ganglio esfenopalatino. 3. La raíz o aferencia sensitiva va a estar dado por los dos nervios ganglionares. Reiteramos que son ramos del nervio maxilar. Eferencias del ganglio esfenopalatino van a estar dados por los siguientes nervios. 1. Los nervios orbitarios, nervios pequeños. 2. Los nervios palatinos, que se van a dividir en palatinos mayores y menores. 3. Los nervios nasales, que van a ser en número de 7. Y 4. El nervio faríngeo de Buck o pterigopalatino. Eferencias del ganglio esfenopalatino. 1. Nervios orbitarios. Los nervios orbitarios son nervios pequeños. Vemos que los nervios orbitarios, como pueden apreciar en la imagen con el número 1, llegan a la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenomaxilar. Estos nervios van a ayudar o contribuir en la inervación de la piel del párpado inferior, así como también de la pared de las fosas orbitarias. Así también contribuye en la inervación del seno esfenoidal y de los senos etmoidales. 2. Los nervios palatinos se dividen en palatino mayor y palatinos menores. El 2A es el nervio palatino mayor. Desciende por el conducto palatino mayor y va a emerger a través del agujero palatino mayor para llegar al techo de la cavidad oral, es decir, al paladar óseo. Luego se dirige hacia adelante hasta el nivel de los incisivos, lugar en la cual se anastomosa con el nervio nasopalatino. Vamos a ver luego que el nasopalatino va a ser un ramo de los nervios nasales. Va a inervar las mucosas de la glándula del paladar óseo y las encías subyacentes. En el conducto palatino mayor emite con la letra A los nervios nasales pósteros inferiores, que van a pasar a través de unos orificios de la lámina vertical del hueso palatino y contribuye en la inervación de la pared lateral de las fosas nasales. 2B. Los palatinos menores van a descender por el conducto palatino mayor y van a emerger a través de los agujeros palatino menores para llegar al techo de la cavidad oral, es decir, al paladar óseo. Luego que emergen al techo de la cavidad oral, se dirigen hacia la parte posterior, hacia atrás, para inervar la mucosa del velo palatino, la mucosa de la úvula y de la amígdala. 3. Nervios nasales. Los nervios nasales son en número aproximado de 7 y abandonan la fosa pterigomaxilar a través del agujero esfenopalatino para llegar a las fosas nasales. Se van a acompañar con la arteria esfenopalatina. Los nervios nasales se van a dividir en los siguientes ramos. 3A son los nervios nasales pósteros superiores laterales. Como pueden apreciar en la imagen, ingresa por la parte posterior al cornete superior y medio para dar inervación a su mucosa. El 3B es el póstero superior medial. Estos pósteros superiores mediales se van a viajar por el techo de la cavidad nasal y llegar al tabique nasal para inervar su mucosa. Habíamos manifestado que los nervios nasales pósteros superiores mediales se dirigían por el techo de la cavidad nasal para llegar al tabique nasal e inervar su mucosa. Uno de esos nervios nasales
posterosuperiores mediales, el de mayor longitud va a descender hacia la parte anterior por el tabique nasal para introducirse por el conducto incisivo y emerger a través del agujero incisivo. A este nervio, el de mayor longitud, se denomina nasopalatino. El nervio nasopalatino llega al techo del paladar, óseo, es decir, el techo de la cavidad oral, para inervar la mucosa, la encía y las glándulas adyacentes a los incisivos. Debemos decir finalmente que el nervio nasopalatino se va a anastomosar con el nervio palatino mayor a nivel de los incisivos. La cuarta eferencia del ganglio esfenopalatino es el nervio faríngeo de Buck o nervio ptérigo palatino. Como pueden apreciar en la imagen, este nervio presenta una dirección posterior. Abandona la fosa ptérigo-maxilar a través del conducto ptérigo-palatino, como parte del van ptérigo-palatino, y va a emerger por el orificio ptérigo-palatino para llegar a inervar la mucosa y glándulas de la rinofaringe. En esta imagen podemos apreciar a las eferencias del ganglio esfenopalatino. 1. Los nervios orbitarios. Habíamos manifestado que son nervios pequeños, ingresan a la cavidad orbitaria a través de la hendidura esfenomaxilar. 2. Los nervios palatinos, que se dividían en palatino mayor y palatino menor. Tanto los mayores como los menores van a descender a través del conducto palatino mayor. Y los nervios palatinos mayores llegaban a la cavidad oral, al techo, a través del agujero palatino mayor y se dirigían hacia adelante y se anastomosaban con el nasopalatino a nivel de los incisivos. Y los palatinos menores emergían a la cavidad oral a través del agujeros palatinos menores y tenían un recorrido hacia atrás para dar inervación al velo palatino, la úvula y la amígdala. 3. Los nervios nasales, que se dividían en nervios nasales pósteros superiores laterales, que daban inervación al cornete superior y medio. Y teníamos luego los pósteros superiores mediales, con el 3B. Uno de estos pósteros mediales, el de mayor longitud, se convertía en nervio nasopalatino. Y 4 teníamos el nervio faríngeo de Buck o nervio ptérigo-palatino, que tenía una dirección posterior y abandonaba la fosa ptérigo-maxilar a través del conducto ptérigo-palatino para llegar a la rinofaringe. Arteria maxilar interna. Veremos que va a tener 15 ramas colaterales y una rama terminal. La arteria maxilar interna, juntamente con la arteria temporal superficial, son ramas terminales de la carótida externa. La arteria maxilar interna se va a originar en la parte posterior del cuello del cóndilo mandibular, en el interior del parénquima de la glándula parótida o celda parotidia. Vean ustedes que va a discurrir hacia adelante, rodea el cuello del cóndilo mandibular y llega a la fosa cigomática. Va a discurrir entre el cuello del cóndilo mandibular y el ligamento esfenomandibular. Cruza la fosa cigomática en forma oblicua y ascendente entre el músculo pterigoideo lateral y el temporal, y de esta manera llegar a la fosa pterigomaxilar. La arteria maxilar interna, para su estudio, se va a dividir en 3 porciones. A, en una porción proximal o mandibular. B, en una porción media o pterigoidea. Y C, en una porción distal o pterigo-palatina. Entonces veamos la primera porción proximal o mandibular. A, la porción proximal o mandibular se va a extender desde el origen de la arteria hasta el borde inferior de la porción inferior o pterigoidea del músculo pterigoideo lateral.
La arteria maxilar interna en su porción proximal o mandibular va a dar 5 ramas colaterales. 1. Arteria auricular profunda. Esta arteria se va a originar dentro de la celda parotidia. Va a dar irrigación a la articulación temporomandibular. Luego, como pueden apreciar en la imagen, tiene un trayecto ascendente. Va a dar ramas para el conducto auditivo externo y para la cara lateral de la membrana timpánica. 2. Arteria timpánica anterior. Es una rama ascendente. Como pueden apreciar, se va a dirigir a la cisura de Glaser, es decir, la cisura petroescamosa. Ingresa a la caja del tímpano para irrigar la mucosa de su pared lateral y anterior. Asimismo, va a irrigar la cara medial de la membrana timpánica. 3. Arteria dentaria inferior. La arteria dentaria inferior tiene un trayecto descendente. Se va a dirigir hacia el orificio del conducto dentario y va a acompañar por la parte posterior al nervio dentario inferior. La arteria dentaria inferior va a presentar ramas colaterales y 2 terminales. Ramas colaterales. A. La arteria miloioidea. Esta arteria se va a originar antes que la dentaria inferior se introduzca por el agujero del conducto dentario. La arteria miloioidea va a transitar por el canal miloioidea y va acompañado del nervio miloioideo y va a dar irrigación al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Luego la arteria se introduce por el agujero del conducto dentario y lo tenemos discurriendo por el conducto dentario. Dentro del conducto dentario origina la B las ramas para los molares, con la letra C las ramas para los premolares y la letra D rama para el canino. La arteria emite también sus 2 terminales, E, la incisiva, que permanece dentro del conducto dentario, y la F mentoniano, que emerge a la cara a través del agujero mentoniano. La arteria mentoniana va a irrigar la región mentoniana. 4. Arteria meningia media. La arteria meningia media es una rama ascendente. Va a pasar por el ojal formado por el nervio auriculotemporal para dirigirse al agujero redondo menor, por lo cual la va a atravesar conjuntamente con el nervio recurrente meningio y se va a ubicar en la fosa craneal media, donde va a originar sus ramas terminales. La arteria meningia media va a presentar ramas colaterales y 2 terminales. Veamos las ramas colaterales. A, la arteria ganglionar. La arteria ganglionar va a dar irrigación al ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. B, arteria petrosa. Se dirige a la caja del tímpano para dar irrigación. C, la timpánica superior. También se dirige a la caja del tímpano. Va a ingresar a la caja del tímpano a través del canal del músculo del martillo. D, ramas temporales. Las ramas temporales van a dar irrigación a la parte superficial de la fosa temporal. Asimismo, presenta 2 ramas terminales dentro de la fosa craneal media. La rama anterior, que es de mayor diámetro, y la rama posterior, que es de menor diámetro. Ambas ramas anterior y posterior se ramifican dentro de los huesos frontal y parietal, formando la hoja de la higuera, que se va a encargar de dar irrigación a las meninges. 5. Arteria meningia menor. La arteria meningia menor, como pueden apreciar en la imagen, es una rama ascendente. Va a atravesar el agujero oval acompañando al nervio mandibular o quinto 3. Atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa craneal media. Va a presentar ramos colaterales y un ramo terminal. Las ramas colaterales van a irrigar al ganglio trigeminal o de Gasser. Va a dar también ramas musculares, los cuales van a dar
irrigación al músculo pterigoideo medial, al músculo pterigoideo lateral y al peristafilín externo o lateral. Su rama terminal lo va a dar dentro de la fosa craneal media y va a dar irrigación a las meninges. En esta imagen podemos apreciar las 5 ramas colaterales de la porción proximal o mandibular. 1. La auricular profundo. Vean ustedes cómo se dirige hacia el conducto auditivo externo. 2. La timpánica anterior se dirige a la cisura de Glaser para introducirse a la caja del tímpano. 3. La dentaria inferior. Es una rama descendente que se dirige hacia el orificio del conducto dentario para dar irrigación a todas las piezas de la arcada dentaria superior. 4. La meninge media. Vean ustedes cómo el nervio auriculotemporal le hace un ojal y es una rama ascendente que va a ingresar por el agujero redondo menor acompañado del nervio recurrente meningio. 5. La arteria meningia menor que atraviesa el agujero oval y es acompañado por el nervio mandibular o quinto 3. B. Porción media o porción pterigoidea de la arteria maxilar interna. B. La porción media o pterigoidea se va a extender desde el borde inferior de la porción inferior o pterigoidea del músculo pterigoideo lateral. Se extiende hasta la fisura pterigomaxilar. Recordemos que la fisura pterigomaxilar va a estar formada hacia adelante por la tuberosidad maxilar y hacia atrás por la apófisis pterigoides. Como pueden apreciar en la imagen, la porción media pterigoidea se va a relacionar con el músculo pterigoideo lateral. La arteria maxilar interna en la porción media pterigoidea va a emitir 5 ramas colaterales. 6, entonces tenemos la arteria masseterina. La arteria masseterina es una rama descendente. Cruza la escotadura mandibular acompañado por el nervio masseterino y va a dar irrigación a la cara profunda de la porción proximal del músculo massetero. La arteria masseterina se va a anastomosar con la masseterina inferior, que es rama de la arteria facial. 7. Arteria temporal profunda media. Es una rama ascendente. Se va a originar a nivel de la cresta infratemporal del esfenoides. Irriga la parte profunda media del músculo temporal. 8. Las arterias pterigoideas. Las arterias pterigoideas principalmente van a dar irrigación al músculo pterigoideo lateral. Accesoriamente van a irrigar al músculo pterigoideo medial. 9. Arteria temporal profunda anterior. Esta arteria es una rama ascendente. Y vean ustedes que va a dar irrigación a la parte profunda anterior del músculo temporal. 10. Arteria bucal. La arteria bucal es una rama descendente. Se acompaña con el nervio bucal y ambos van a discurrir entre el músculo temporal y el fascículo inferior o pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. 10. Arteria bucal. Reiteramos que es una rama descendente y se acompaña del nervio bucal y ambos van a descender entre el músculo temporal y el fascículo inferior o pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. Como pueden apreciar en la imagen, se dirige hacia el músculo buccinador para darle irrigación. Asimismo va a irrigar a la piel y mucosa oral de la mejilla. En esta imagen podemos apreciar las 5 ramas colaterales de la porción media o pterigoidea de la maxilar interna. 6 era la arteria masseterina. Era una rama descendente que se dirigía al músculo massetero para irrigar la cara profunda de la porción del músculo massetero, ¿no? Porción proximal. 7. La arteria temporal profunda media, que daba irrigación a la parte profunda media del músculo temporal.
8. Las arterias pterigoideas, que principalmente daba irrigación al músculo pterigoideo lateral y accesoriamente al pterigoideo medial. 9. La arteria temporal profunda anterior, para la parte anterior profunda del músculo temporal. Y 10. La arteria bucal, que se acompañaba con el nervio bucal y ambos se dirigían en forma descendente hacia el músculo buccinador para darle irrigación. Asimismo, irrigaba la piel y la mucosa oral de la mejilla. Debemos recordar que la porción proximal o mandibular y la porción media o pterigoidea se van a encontrar dentro de la fosa cigomática. Entonces veamos ahora la porción distal o pterigopalatina. C. Porción distal o pterigopalatina de la arteria maxilar. Esta porción se va a ubicar dentro de la fosa pterigomaxilar. La arteria maxilar, la maxilar interna ingresa a la fosa pterigomaxilar a través de la fisura pterigomaxilar. Y en esta porción, la arteria maxilar interna va a emitir 5 ramas colaterales. 11. Palatina mayor, superior o descendente. Es una rama descendente y desciende por el conducto palatino mayor para emerger a través del agujero palatino mayor y llegar al techo de la fosa oral, es decir, en el paladar óseo. Va a irrigar la mucosa de las glándulas del paladar óseo y encía subyacente. Luego se dirige hacia adelante y a nivel de los incisivos se anastomosa con la arteria nasopalatina, que es una rama de la esfenopalatina. La palatina superior o mayor va a emitir las arterias palatinas menores en número de 3, que van a emerger o van a llegar al techo de la cavidad oral o paladar duro a través de los agujeros palatinos menores. Las arterias palatinos menores luego se dirigen hacia atrás para irrigar el paladar blando y la amígdala. La palatina menor se va a anastomosar con la palatina inferior o ascendente rama de la arteria facial. En esta imagen nuevamente mencionaremos a la arteria palatina mayor. Vean ustedes que la palatina mayor con el número 11 se va a acompañar con los nervios palatinos mayores. Vean ustedes cómo emerge al techo de la cavidad oral, es decir, en el paladar óseo, y se dirige hacia adelante y a nivel de los incisivos se van a anastomosar con la arteria nasopalatina. La arteria palatina mayor va a dar pues irrigación a la mucosa de las glándulas del paladar óseo y las encías subyacentes. Luego, hacia la parte posterior, vean con la letra A, la arteria palatinas menores. Habíamos dicho que era el número de 3 y emergía al techo de la cavidad oral, es decir, al paladar óseo, a través del agujero palatinos menores y se va a acompañar con los nervios palatinos menores. Se dirige hacia atrás para dar irrigación, vean ustedes, al paladar blando y a la amígdala. 12. Arteria dentaria posterior-superior o alveolar. Es una rama anterior de la maxilar interna. Va a emitir ramas que se van a introducir por los conductos dentarios posteriores que van a estar ubicados en la tuberosidad del maxilar. Se introduce por los conductos dentarios posteriores para dar irrigación a los molares y los premolares. Esta arteria irriga también la encía maxilar y la mucosa del seno maxilar. 13. Arteria suborbitaria. Como pueden apreciar en la imagen, la arteria suborbitaria va a tener un trayecto anterior. Va a atravesar la hendidura esfenomaxilar para llegar inicialmente al canal y luego conducto suborbitario que va a estar ubicado en el piso de la fosa orbitaria. Discurre
por el conducto suborbitario para emerger a la cara a través del orificio suborbitario. La arteria suborbitaria va a presentar ramas colaterales y una rama terminal. Veamos las ramas colaterales. A. La dentaria media superior. Esta arteria se va a originar dentro del conducto suborbitario. La arteria dentaria media superior es una arteria inconstante y va a dar irrigación a los premolares y a la mucosa del seno maxilar. B. La dentaria anterosuperior. Esta arteria también es originada dentro del conducto suborbitario. Va a emitir ramas que van a irrigar al canino y a los incisivos. La rama terminal de la arteria suborbitaria va a emerger a la cara a través del agujero suborbitario para dar irrigación a la región subyacente. 14. Arteria pterigopalatina. A esta arteria pterigopalatina también se le denomina faringea superior. Vean ustedes que es una rama posterior, se va a dirigir e introducir al conducto pterigopalatino y va a estar acompañado por el nervio pterigopalatino o nervio faríngeo de Buck. Va a emerger por el agujero pterigopalatino para llegar a la parte superior de la faringe y darle irrigación. La arteria pterigopalatina o faringea superior se van a tomosar con la arteria faringea inferior, rama de la carótida externa. 15. Arteria vidiana. Es una rama posterior. Vean ustedes que tiene un trayecto hacia atrás para introducirse al conducto vidiano. En este conducto va a estar acompañado por el nervio vidiano. La arteria va a terminar al descender y atravesar el cartílago que ocupa en el agujero rasgado anterior para dar irrigación a la mucosa de la rinofaringe. En esta imagen podemos apreciar las 5 ramas colaterales de la porción distal o pterigomaxilar de la arteria maxilar interna. 11. La arteria palatina mayor. Es una rama descendente y vean ustedes cómo se dirige hacia el conducto palatino mayor. 12. La arteria dentaria posterior-superior o alveolar. Es una rama de dirección anterior. Se dirigen hacia los agujeros dentarios pósteros superiores. 13. La arteria suborbitaria es una rama de dirección anterior. Se dirige hacia la hendidura esfenomaxilar para ocupar el canal y luego el conducto suborbitario. 14. La pterigopalatina es una rama de dirección posterior. Vean ustedes cómo se dirige y se introduce al conducto pterigopalatino, acompañado del nervio pterigopalatino o faríngeo de Buck. 15. La arteria vidiana también es una rama de dirección posterior. Se dirige hacia el conducto vidiano y se acompaña del nervio vidiano. La arteria maxilar interna, luego de emitir sus 15 ramas colaterales, origina su rama terminal, la esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es la rama terminal de la maxilar interna. Recordemos que la esfenopalatina abandona la fosa pterigomaxilar juntamente con los nervios nasales a través del agujero esfenopalatino y llegar a las fosas nasales. En las fosas nasales se va a dividir en 2 ramas, una rama lateral para la pared lateral de las fosas nasales y una rama medial o sectal para la pared medial o el tabique de las fosas nasales. La arteria esfenopalatina va a originar 2 ramas colaterales, una rama lateral y una rama medial o sectal. Asimismo origina una rama terminal, la nasopalatina. La rama lateral, como pueden apreciar en la imagen, va a originar las arterias nasales posterolaterales. La rama lateral va a ser la encargada de dar irrigación a la pared lateral de las fosas nasales, es decir, irriga los meatos
y los cornetes. Asimismo, participa en irrigación de los senos paranasales frontal, maxilar, esfenoidal y etmoidal. B. La rama medial o sectal. Esta rama discurre por el techo de las fosas nasales para llegar al tabique nasal y darle irrigación. En el tabique nasal, la rama medial o sectal origina las arterias sectales anteriores. La rama terminal de la maxilar interna es la nasopalatina. Vean ustedes que la arteria sectal anterior, la de mayor longitud, es la que se convierte en nasopalatina. Se dirige hacia adelante, se introduce en el conducto incisivo y emerge a través del orificio o agujero incisivo para llegar al techo de la cavidad oral, es decir, al paladar óseo, irrigando la mucosa ubicada entre los incisivos y caninos. A este nivel se anastomosa con la rama terminal de la palatina mayor o descendente.